Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Gracias, Alfredo, gracias a Chema Portillo, a Pilar, a quienes nos han invitado a esta ciudad tan espectacular y también tan acogedora. Yo voy a presentar, en efecto, algunas reflexiones sobre este gran tema de utopía y desencanto en la época de la formación de las repúblicas hispanoamericanas entre 1808 y 1830. Pero voy a dividir, he preparado la ponencia dividiéndola en dos partes. Una primera en la que voy a regresar a un tema tratado ayer, que es el de la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia, específicamente en los años más intensamente fernandinos del conflicto entre 1808-9, específicamente 1810, hasta la restauración absolutista en 1814. Esa primera parte va a ser muy novohispana, y yo vuelvo a decir que no tenemos que justificarnos cuando hablamos demasiado de México, de la Nueva España. Tan solo el dato que mencionábamos en algún comentario de que de los 12 millones de habitantes de los reinos hispanoamericanos que había hacia 1808, 9 o 10, casi 6 eran novohispanos, casi la mitad, pero además cuando se produce esa intensísima creación de ayuntamientos a partir del mínimo de 1000 almas, ¿verdad?, que propone la legislación gaditana que mencionó Beatriz Rojas, es la diferencia cuantitativa entre los ayuntamientos que se fundan en la Nueva España y en el resto de Hispanoamérica es impresionante. En Hispanoamérica se fundan nada más 1025 ayuntamientos constitucionales. Y en otros reinos hispanoamericanos, cuando llegan a muchos, es un poquito más de 100. Pero después de ese excurso novohispano en torno al tema de la ambivalencia entre autonomía e independencia, regresaré ya desde una perspectiva más hispanoamericana a esta tensión que yo no la veo como binaria, sino más quisiera imaginarla como dialéctica entre utopía y desencanto. Y me alegra mucho que esté Alfredo Ávila aquí presentándome, porque ya lo involucro en el debate sobre autonomía e independencia, que fue precisamente el tema de su presentación. Desde los siglos de las disputas por el Nuevo Mundo, entre teólogos neotomistas y viajeros ilustrados, las Américas han sido lugar de representaciones utópicas y a la vez de caricaturas de la barbarie. América como comunidad ideal o América como degeneración de Occidente son tópicos que batallan entre sí desde Colón y las Casas hasta Humboldt y Tocqueville, dejando una estela de imágenes contrapuestas en torno a 4 virreinatos que luego de 3 siglos de pertenencia al Imperio Español rompen con la monarquía absoluta y se descomponen en una docena de repúblicas soberanas. Tomemos como una entre tantas ilustraciones posibles de aquel imaginario utópico la carta dirigida a los españoles americanos de 1799 del jesuita peruano exiliado o expulsado a Italia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, defensor, como sabemos, de la rebelión incaica de Túpac Amaru. A diferencia de otros ilustrados criollos de su generación, Vizcardo no leyó en Buffon o en Raynal los tópicos de la barbarie americana, sino la promesa de un floreciente nuevo mundo, dividido en varios reinos autónomos con el auxilio de la Gran Bretaña. En los últimos años del siglo XVIII, Vizcardo afirmaba, cito, que los españoles parecían en todas circunstancias incapaces de ideas republicanas. Pero pensaba inevitable la autonomía monárquica de Hispanoamérica, ya que para él, lo mismo que para Montesquieu, y cito una frase de Montesquieu que Vizcardo citaba, a su vez recitaba, las Indias y la España eran 2 potencias bajo un mismo dueño, mas las Indias eran el principal y la España el accesorio. Francisco Miranda, como sabemos, leyó con frenesí a Vizcardo y recomendó a William Pitt, el primer ministro británico, que se invitara a este jesuita peruano a Londres para que expusiera su proyecto, que él mismo tituló Proyecto para independizar la América Española, redactado en 1790, así que ya desde entonces está usando el concepto de independencia para referirnos, como sabemos, a la autonomía. Curiosamente, la idea de dividir Hispanoamérica en 3 reinos autónomos había aparecido pocos años antes, como sabemos, en el célebre Memorial Secreto que el conde de Aranda envió a Carlos III.
Solo que ahora Viscardo y Miranda proponían a Londres que dichos reinos fueran encabezados no por monarcas borbónicos, sino por príncipes británicos, que viajarían al frente de expediciones separatistas, ya que, vuelvo a citar a Viscardo, solo los príncipes pueden desempeñar el rol heroico de libertadores en medio de tanto objeto de seducción. En menos de 2 décadas, aquel entusiasmo monárquico, como le llamó Viscardo, se vio, como sabemos, arrastrado por la marea del republicanismo atlántico. Los 20 años que abarcó el proceso de las independencias, desde la invasión napoleónica a España y la reclusión de los reyes Carlos IV y Fernando VII en Bayona, y la muerte de Simón Bolívar en Santa Marta en 1830, fueron profusas en utopías monárquicas o republicanas. En el Alto Perú, por ejemplo, las guerrillas comandadas por José Miguel Lanza organizaron una autodenominada Republiqueta Cristiana en Ayopaya, que funcionaba como una comunidad igualitaria basada en un vínculo carismático con caudillos sacerdotes que recuerda a los pueblos de indios refundados por Vasco de Quiroga en Michoacán. Como han descrito David Brading y Enrique Flores Cano, en el Perú, lo mismo que en la Nueva España, los 2 virreinatos más antiguos, creados por la dinastía de los Habsburgos, las guerras de independencia reavivaron esas imágenes imperiales, ¿verdad?, de la grandeza mexica e inca, y a la vez reprodujeron no pocas visiones de la evangelización y la colonización españolas. Los 4 años de práctica inconstante y no generalizada de la legislación preconstitucional y constitucional de las Cortes de Cádiz, de 1810 a 1814, afianzaron la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia e incluso el fernandismo de Hidalgo, Morelos y algunos líderes chilenos y andinos. Es entonces que los pueblos, como ha señalado Antonio Anino, y no solo las naciones o los individuos, se constituyen en depositarios de la nueva soberanía, los pueblos. Desde aquellos años en la América septentrional y en los Andes, los sujetos de la construcción nacional no serán solo los propietarios o los ciudadanos de la teoría liberal y republicana, sino también las comunidades de la tradición jurídica colonial. Ahora viene un capítulo que se titula El lugar de la traición. Quisiera detenerme brevemente en la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia por medio de una visita al duelo verbal entre la prensa insurgente y la prensa contrainsurgente en la Nueva España entre 1810 y 1812. Ese duelo, como sabemos, no fue exclusivo de la Nueva España, ya que la ambivalencia conceptual a la que hacemos referencia se manifestó en los 4 virreinatos. Si bien en los habsbúrgicos, en la Nueva España y el Perú, fue más acentuada que en los borbónicos, la Nueva Granada y el Río de la Plata. Aquí hemos visto algunos ejemplos. La Nueva España fue el virreinato en el que la radicalización republicana, como respuesta a la restauración absolutista de 1814, fue tal vez menos intensa. Pero por la misma razón es ahí donde podemos observar con mayor precisión algo señalado por Alfredo Ávila y José María Portillo Valdés en textos de ellos y en esta misma conferencia, y me refiero al hecho de que la mayoría de los actores políticos del período fernandista, es decir, el período antes de 1814, atribuyeron al concepto de independencia el significado del término autonomía. Esto es la formación de un autogobierno, ya sea el autogobierno de un reino, de una audiencia, de una provincia o incluso de un ayuntamiento o un cabildo bajo la dinastía borbónica. En la Nueva España, la confrontación periodística entre el bando insurgente y el bando contrainsurgente produjo una curiosa sintonía ideológica que yo creo que no ha sido lo suficientemente explorada. Eran 2 enemigos a muerte que estaban hablando el mismo lenguaje y apelando prácticamente a los mismos valores y a los mismos símbolos. Y uno dice, bueno, ¿cómo se estaban matando? Si compartían tantas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. En los primeros números de El Despertador Americano, por ejemplo, entre fines de 1810 y principios de 1811, el ilustrado tapatío Francisco Severo Maldonado, que aquí lo mencionó Alfredo en su ponencia, arremetía contra los peninsulares residentes en la Nueva España que respaldaban la invasión francesa
francesa a España y el trono impuesto de José Bonaparte. No se refería a aquel periódico editado en Guadalajara antes de que las tropas de Félix María Calleja derrotaran a las de Hidalgo en la famosa batalla del Puente Calderón. No se refería a todos los españoles avecindados en América. Él hacía una precisión muy clara. Dice, ha habido y hay entre nosotros españoles de una probidad superior a todo justo reproche. Se refería específicamente a aquellos, cito, reos de alta traición que habían deshonrado el juramento de vencer o morir por la religión y por Fernando. Como ha observado Miquel y Vergés, Maldonado no solo establecía diferencias entre los españoles americanos no afrancesados y los gachupines traidores, sino entre Francia, nación que él califica de atea y despótica, gobernada, cito, por los monstruos que abortó Córcega, es decir, los Bonapartes, y la Gran Bretaña, dice, reino generoso, incomparablemente justo y profundamente político, amigo, dice, de los verdaderos españoles, donde él incluía a los criollos, naturalmente. Aunque desde los primeros números de aquel periódico se reiteraron tópicos raciales y morales antigachupines que incentivaron la violencia revolucionaria de la guerra, no habría que perder de vista que para los periodistas insurgentes los gachupines no eran todos los europeos americanos, sino aquellos que ponían sus bienes y fortunas o sus armas e ideas a favor de la contrainsurgencia. Lo que marcaba la polarización era si uno estaba en el bando de la insurgencia o en el bando de la contrainsurgencia. Dos términos que no se deben, creo yo, racializar ni nacionalizar, ¿no? Plenamente. La complejidad de la composición social, racial e ideológica de los bandos enfrentados se hizo visible, por ejemplo, en el cuarto número de aquel periódico, donde apareció un mensaje, cito, a los americanos que militan bajo las banderas de los europeos Flon y Callejas. Allí Severo Maldonado repetía el argumento de que los herejes y ateos eran quienes se ponían del lado de la Francia napoleónica, continuadora de la Revolución de 1789 y de sus colaboradores peninsulares, posición que no dejaba de ser paradójica en un criollo ilustrado, formado en lecturas de Montesquieu, Voltaire y Diderot, que se sabe que muchos de esos criollos habían leído a los ilustrados franceses, pero cuando había que atacar a la Francia napoleónica de atea, echaban mano de las referencias ilustradas. A esos americanos que combatían bajo las banderas del ejército virreinal, Severo Maldonado preguntaba, es una pregunta que lanza Severo Maldonado, ¿peleáis acaso, hermanos nuestros, muy amados, por el legítimo rey de la monarquía española, por el desgraciado y cautivo Fernando? Pero no advertís que los gachupines ya ni se acuerdan de ese monarca infeliz. ¿No veis que la España ha reconocido por su rey a un intruso? Y que todos los juramentos y fanfarronadas de los gachupines han venido a parar en que se postren ante el ídolo detestado, ante aquel Giuseppe, aquel Pepe Botellas, aquel rey de copas que es ahora para ellos el rey sabio, el rey filósofo, el regenerador de las Españas. ¿Cómo puede decirse que peleáis por Fernando cuando habéis hecho causa común con los europeos que se han vuelto sus más crueles y decididos adversarios? Este decía un periodista insurgente. Las preguntas del despertador americano no eran retóricas, sino que estaban dirigidas a refutar la idea de que el bando peninsular representaba la causa fernandista. El antigachupinismo que se lee en los bandos y decretos de líderes de la insurgencia como Hidalgo y Morelos estaba dirigido fundamentalmente a la soldadesca de un ejército mayoritariamente criollo que respondía a esos llamados confrontacionales. Pero en la